Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Alejandro Álvarez González, profesor de Medicina Forense para la carrera de Derecho. Hoy vamos a comenzar la tercera unidad, perdón, y coincide con lo que es la presentación de los informes de investigación. Hoy vamos a tener el primer tema, que es toxicología forense, con el grupo A. Antes de comenzar las exposiciones, tengo que decirles que tienen siempre 5 minutos para que ustedes comiencen a ensayar, ver el audio, ver el sonido del micrófono de ustedes. La imagen de la cara de ustedes debe ser completa, con la iluminación al frente, no hacia atrás, para que la imagen de la cara no les salga oscuro. El otro es el sonido, no debe tener eco, porque a veces prenden dos equipos, prenden el celular y prenden la computadora, pero dejan activados los sonidos y entonces se empieza a producir ecos y ecos y ecos. Entonces tienen que presentar el informe con relación a lo mínimo que se solicita ahí, que es la definición del problema o lo que ustedes investigaron, la clasificación de acuerdo a nuestro código penal o leyes hondureñas, lo que es las técnicas más utilizadas para buscar evidencia, la evidencia que se va a buscar en la escena, en la víctima y en el sospechoso. ¿Qué pruebas de laboratorio se van a hacer para obtener esa evidencia? Y de ahí vamos a presentar lo que son el delito, las penas, eh, de acuerdo al código penal vigente, ¿va? Entonces, para que ustedes lo presenten. Eso es lo mínimo que puede tener cada presentación, dependiendo del tema que investigar. Entonces, le damos la palabra al grupo A para que inicie su presentación de la investigación referente al tema de toxicología forense. Buenas tardes, doctor, y buenas tardes, compañeros. Nosotros somos, como ya lo había dicho, pues el grupo número A, y vamos a hablarles sobre lo que es la toxicología forense. Nuestro grupo está integrado, bueno, primeramente soy Rosa Mejía, ¿verdad? Nuestro grupo está integrado por el compañero Melvin Salmerón, la compañera Cindy Hernández, el compañero Maynor y la compañera Lisette Vázquez, ¿verdad? Para dar inicio, vamos a dejar a nuestra compañera Cindy Hernández, que ella nos va a hablar o nos va a hacer una breve introducción sobre lo que es la toxicología forense, así que los dejo con nuestra compañera Cindy. Gracias. Muy buenas tardes, doctor y compañeros. Como lo mencionaba mi compañera, mi nombre es Cindy Hernández y a manera de introducción, la toxicología forense es una parte de la farmacología que se ocupa de las cantidades y efectos de varias drogas y venenos en los seres humanos. Tiene como interés principal el determinar la medida en que los fármacos y los venenos pueden haber contribuido al deterioro o la muerte de la persona. También nosotros vamos a conocer lo que es un evaluador de la droga en dictámenes toxicológicos que se detallan lo que son los puntos jurídicos y penales de sustancias toxicológicas. Es importante conocer qué significa la toxicología, y es que este término deriva del latín toxicum, que significa veneno, y este del griego toxic, que significa flecha envenenada. Esto evoca lo que es a la práctica que data desde la era paleolítica, que se utilizaba para impregnar las flechas con sustancias nocivas y con efectos mortales. También me parece importante hablarles sobre lo que es la historia de la toxicología, y es que este estudio es tan antiguo como la humanidad, pero no fue sino hasta la edad moderna en que Paracelso, que se le ha considerado algunas veces como el padre de la toxicología, estableció lo que fueron los principios básicos de la toxicología, y posteriormente, en la edad contemporánea, fue Mateo Buenaventura que estudió de manera ya sistematizada lo que fueron los tóxicos y también sentó las bases de la toxicocinética,
que se aborizó precisamente la toxicología como disciplina, pero es realmente ya hasta el siglo XX que se reconoce la toxicología como ciencia en sí misma. Esto por motivo del desarrollo y uso desmedido y algunas veces ingenuo de los pesticidas y los fármacos sintéticos y la experiencia de sus consecuentes efectos nocivos a la salud humana. Por lo tanto, podemos decir que la toxicología forense ya tenía cierto desarrollo como auxiliar de la medicina legal, pero aún no se identificaba como una especialidad propia de una ciencia. Ya hablando de lo que es la historia acá en Honduras, podemos decir que la toxicología forense nace al interior del Departamento Médico Legal de la Corte Suprema de Justicia y es a partir del año 1994 que quedó bajo la dependencia jerárquica del Ministerio Público dentro de lo que fue la estructura del Departamento de Laboratorios Criminalísticos y de Ciencias Forenses, que originalmente este laboratorio realizaba lo que eran las pruebas más básicas y clásicas de la medicina legal, detectando así la presencia del alcohol y cuantificando el mismo por métodos radioximétricos como ser alcoholes totales. Además, hay que decir que se aplicaban inmunoensayos, esto para detectar drogas y técnicas tales como la cromatografía en capa fina rápida para detectar un amplio menú de sustancias con capacidades de detección modestas. Hoy en día hay que mencionar que el laboratorio químico toxicológico es la entidad gubernamental que rige lo que es la toxicología forense en Honduras, desarrollando lo que es la toxicología post-mortem, la conductual y de forma adicional la toxicología en el lugar de trabajo, que son conceptos que mis compañeros más adelante explicarán. Y como particularidad podemos decir que el alcance del laboratorio químico toxicológico incluye además lo que es la química forense, realizando pruebas de detección de restos de deflagración en manos, pelos y ropas, que conocemos como residuos de disparos y residuos de pólvora. También acelerantes de la combustión en escombros de incendios y eventualmente diversas pruebas sobre muestras ambientales. Una de las principales actividades del laboratorio químico toxicológico es el análisis de sustancias controladas, identificando así lo que son las drogas ilícitas, fármacos utilizados como drogas de abuso, medicamentos fraudulentos, precursores y productos químicos utilizados para lo que son la síntesis y procesamiento de drogas ilícitas. Y les dejo con mi compañera Rosa que explicará mucho más sobre este tema. Así es, pues iniciaré dando lo que es una breve definición de lo que es toxicología forense. Ya mi compañera nos dio una breve introducción. Y pues la toxicología forense es la ciencia que estudia los efectos adversos a los agentes físicos y químicos que pueden producirse en el hombre y los animales. La toxicología forense permite la determinación de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Cuando nos referimos a este tipo de sustancias estupefacientes, pues nos estamos refiriendo a sustancias que alteran la conducta, ¿verdad? Y que además de eso, pues también se vuelven a las personas adictas a ellas. Y cuando nos referimos a las sustancias psicotrópicas, nos estamos refiriendo, podríamos mencionar como por ejemplo, lo que son los medicamentos, ¿verdad? Que al igual siempre alteran la conducta. Bueno, con el objetivo de ayudar a la investigación, lo que es la toxicología forense, ya estamos viendo que trata, ¿verdad?, de determinar si hay este tipo de sustancias en el cadáver. Por ejemplo, en la investigación médico-legal que interviene al establecer la causa de muerte, del envenenamiento y del uso pues, de las drogas, ya sea sustancias estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Así también es importante saber cuáles son las funciones del laboratorio y del toxicólogo forense. Bueno, pues en el laboratorio tiene como función primordial aislar e identificar drogas, venenos y otros compuestos químicos en fluidos y tejidos humanos relacionados con hechos que son objeto de investigación criminal. Cuando es pertinente, estos compuestos son cuantificados. Pues como podemos ver, esto es todo el labor que se da, ¿verdad?, en lo que es un laboratorio de toxicología, ya con el cadáver, ¿verdad? Y más adelante también les mostraré unas tablas donde estaremos viendo de qué tejidos se toman las muestras que se analizan en lo que es el laboratorio.
También es importante saber antes de eso lo que es el toxicólogo forense, y este también interpreta los resultados obtenidos de manera que puedan ser utilizados por el médico forense y los operadores de justicia, bien sea para concluir sobre una causa de muerte o para explicar cierta conducta o el estado del individuo bajo el efecto de las drogas. Como podemos ver, realmente nos estamos dando cuenta de la importancia que tienen tanto los laboratorios como el mismo toxicólogo forense, ¿verdad? Ya que a raíz de esto se va a determinar si el cadáver pues murió, ¿verdad? A causa de ya sea un tóxico a través de lo que es la examinación y de exámenes, ¿verdad? Que esto se va a encontrar en el laboratorio, y así bien, como lo menciona, esto nos va a ayudar ya sea para aclarar las causas de muerte, así como también para, en caso de que sea pues una muerte premeditada o sea un homicidio, pues se pueda dar justicia. Así también les hablaré sobre algunos efectos que justifican el estudio de la toxicología forense, y tenemos como primero lo que son los homicidios, de los que le hablaba anteriormente. En los homicidios será sobre la circunstancia de muerte del cadáver, ¿verdad? Podemos poner un ejemplo de un homicidio a causa de un tóxico. Puede ser, como ya sabemos, de las clases anteriores, ¿verdad? Penal, el homicidio puede ser ya sea por tal vez omisión o por acción. Entonces, ejemplo de un homicidio por lo que son tóxicos podría ser por omisión una madre tal vez que teniendo medicamentos que sabe que tiene que mantenerlos fuera del alcance de un menor, de un niño, los deja en un lugar donde el niño puede acceder a ellos y este muere. Entonces, ahí tenemos lo que es un homicidio. Y otro, que ejemplo de un homicidio que sea por acción, es decir, intencional, puede ser, ¿verdad? Que sin que la persona se dé cuenta, alguien más le facilite algún tipo de tóxico, ya sea en jugo, comida, etcétera. Seguidamente tenemos lo que son los suicidios, igualmente sobre las circunstancias de la muerte y del cadáver. Un ejemplo de lo que son suicidios por tóxicos puede ser, ¿verdad?, lo que comúnmente nosotros vemos en nuestro país, personas que se suicidan tomando, por ejemplo, la pastilla de curar frijoles, o también beben insecticidas, creo que son, o no, para las plantas, como ser gramosón, ¿verdad? Seguidamente tenemos lo que son los accidentes. Nos dice que en este caso es necesario realizarse cuando son pues accidentes de tráfico o también como accidentes laborales. Y aquí se hacen este tipo de exámenes para determinar si esta persona estaba bajo la influencia del alcohol o abuso de drogas, como lo mencionábamos anteriormente, ya que este tipo de sustancias alteran la conducta de la persona. Seguidamente tenemos los que son naturales. Dice que puede ocurrir por mala praxis, y en este caso se busca la causa de muerte, al igual que el tratamiento que esta persona seguía. Un ejemplo en este caso por mala praxis podría ser cuando cuando a una persona se le tiene que tal vez poner calmantes y tal vez se hace en exceso, ¿verdad? O por ejemplo cuando va a haber una operación también. Entonces, si se le anestesia a esta persona y la anestesia es más de la dosis que se le tenía que aplicar, pues se puede producir lo que es una muerte, en este caso por mala praxis. Y también tenemos el numeral 5, el cual nos habla sobre los drogodependientes. En este caso estamos hablando sobre abuso de drogas, y un ejemplo que podemos mencionar y que pues lo vemos es, por ejemplo, la muerte de personas famosas que son drogodependientes y abusan de lo que es drogas y alcohol, y pues supuestamente han muerto a causa de esto, ¿verdad? Como numeral último, el numeral 6, tenemos lo que son las muertes, la muerte por causas desconocidas.
cuando hay una causa desconocida, entonces aclarar, se auxilia de lo que es la toxicología forense para ver, ¿verdad? Si, como no se sabe la causa, para ver si tal vez fue a raíz de alguna sustancia tóxica. Aquí les muestro lo que son las tablas de las que les hablaba anteriormente, ¿verdad? Y estas pues nos sirven para esclarecer la muerte de una persona y para ver si pues murió por algún tóxico. En este caso, cuando utilicemos a través, bueno, cuando el tóxico forense, ¿verdad? El toxicólogo forense utilice la saliva, pues tendrá que ser dentro de un periodo de 1 a 24 horas, ya que si no, pues el rastro de lo que es este tóxico desaparecerá. En el sudor está presente dentro de las 3 horas a 2 días, así como también una semana. En el cabello o pelos de 3 días a 3 meses, así como también años. En la sangre se puede tomar una muestra de lo que son 3 horas a 2 días. En la orina de 6 horas a 3 días. También nos establece que en los casos que se deben realizar análisis hacia un tóxico determinado, un ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, una persona se lleva a hospitalizar, ¿verdad? Porque tal vez ella tomó algún tipo de medicamento, entonces algún familiar puede decir, bueno, él estuvo tomando este tipo de medicamento, entonces en este caso ya se procede a lo que es un análisis de ese medicamento o ese tóxico en específico, ¿verdad? Y se puede hacer de las siguientes maneras. Por ejemplo, en la sangre, para determinar si hay algún tipo de tóxicos, en este caso, en la sangre podemos encontrar lo que es el tóxico, como mencionar el etanol, cianuros, monóxido de carbono y psicotrópicos, y para esto se requiere por lo menos 10 milímetros de lo que es la sangre. En el cerebro podemos encontrar rastros de lo que son sustancias tóxicas como ser volátiles, alcaloides, barbitúricos, y por lo menos para poder hacer el análisis se requiere tomar 50 gramos de lo que es el cerebro, así como también en el hígado podemos encontrar el etanol, alcaloides, barbitúricos, metales compuestos, derivados de alquitrán, y en este caso conviene preservar la mitad del hígado para hacer pues este análisis. En los pulmones podemos encontrar lo que son las intoxicaciones por inhalación, con excepción de monóxido de carbono y otros gases que son inertes a los pulmones. Y en la orina podemos encontrar etanol, barbitúricos, al igual que lo habíamos mencionado anteriormente, alcaloides y metales. En el contenido gástrico, pues nos sirve para demostrar la absorción por vía digestiva. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, de lo que les decía, una persona que se quita la vida tal vez tomando alguna solución, tabletas o en polvo, entonces se hace por este medio. Y también tenemos lo que es el contenido intestinal, esto para poder determinar si hay fósforo y tóxico cuásticos. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que son las subdisciplinas de la toxicología forense, y como primera tenemos lo que es la toxicología post-mortem. Esta se aplica para determinar sustancias de interés toxicológico y las muestras extraídas del cadáver, colaborando con el médico, ¿verdad?, que realizó la autopsia en el estudio de las causas de muertes asociadas con tóxicos. Gracias. Entonces les hablaba sobre lo que son las subdisciplinas, y entre ellas les mencionaba lo que es la toxicología post-mortem y la toxicología conductual. Cuando nos referimos a la toxicología post-mortem, nos estamos hablando a la que se aplica para determinar sustancias de interés toxicológico, como las que ya les había mencionado anteriormente, y estas, ¿verdad?, son extraídas del cadáver para poder colaborar con el médico, el cual practicó la autopsia, y así, ¿verdad?, pues determinar lo que fueron las causas de muerte, y a ver si tal vez se asocia, ¿verdad?, también este tipo de tóxico encontrado con la causa de muerte. Cuando nos referimos a lo que es la toxicología conductual, esta se aplica a la identificación y a la determinación cuantitativa de drogas que alteran la conducta
del individuo, induciendo comportamientos agresivos o bien incapacitantes de las funciones físicas, mentales, y pues tal vez ocasionó, ¿verdad?, lo que es la causa o lo que es, pues, la muerte de la persona. Por ejemplo, una persona bajo los efectos del alcohol, que haya ingerido alcohol en altos, o sea, bastante alcohol, esta persona puede no puede ni siquiera tal vez movilizarse, incluso no puede caminar, y hay personas que a veces se quedan a media calle, y aquí pues le pueden suceder tantas situaciones, ¿verdad?, a raíz de lo que es pues el abuso del alcohol, ya sea que un atropellamiento, entre muchas otras cosas más, ¿verdad? Siguiente diapositiva, compañera. Y como número 3 tenemos lo que es la toxicología antidopaje. Esta se dedica a la investigación del consumo de drogas y otras sustancias que modifican el desempeño del individuo en el deporte, tales como anabólicos y diversos fármacos, constituyéndose como práctica fraudulenta. Este caso pues ya hace referencia a lo que son, ¿verdad?, las personas que practican deporte y que a veces hacen uso de lo que son sustancias, y pues ya esto se considera como fraude, porque no debe de ser así, ¿verdad? Ya este tipo de sustancias están prohibidas, y si lo que son los deportistas las siguen pues ingiriendo, se puede constituir como lo que es fraude. Y más adelante, pues uno de mis compañeros les va a hablar sobre lo que son las penas, y ahí pues vamos a ver referente a lo que es, a lo que les estoy mencionando ahorita. Y por último, en las subdisciplinas tenemos lo que es la toxicología forense en el lugar de trabajo. Se desarrolla conforme a esquemas reglamentados con el fin de determinar el consumo de drogas por trabajadores con funciones sensibles, tales como los agentes policiales, en el sector de seguridad, justicia, así como los pilotos de aeronáutica civil, conductores de vehículos de transporte terrestre, entre otros. Ya que, ¿verdad?, estas personas no pueden o no se debe andar bajo sustancias como ser drogas, ya que es peligroso, porque estas personas conducen, por ejemplo, un avión y llevan cantidades de personas a su cargo, así como también los de transporte terrestre, ¿verdad? Pues esto es todo de mi parte, y continúa el siguiente compañero que nos va a hablar sobre los delitos. Muchas gracias, compañera. Bueno, en los tipos de delitos podemos mencionar en primer lugar lo que son los delitos contra la seguridad colectiva, que son aquellos delitos que tienen relación con la energía nuclear y las radiaciones iocinantes. Luego encontramos los delitos contra la vida, que son aquellos que atentan contra la vida, la integridad corporal y la salud. Son aquellos delitos que, como por ejemplo un incendio, un homicidio, en el caso de un envenenamiento. Luego tenemos los delitos contra los derechos laborales, que son aquellos que atentan contra la seguridad de los trabajadores, como por ejemplo en el caso de las personas que elaboran con químicos y que no se les dan lo que son los medios de seguridad adecuados para trabajar, y pueden sufrir daños a su salud por estas sustancias. Luego encontramos lo que son los delitos contra la salud pública, que son todos los relativos a medicamentos o productos sanitarios en el caso de fabricación de productos inadecuados, esto con el propósito de dañar a otra persona. Luego tenemos los delitos relativos a alimentos o producción destinadas al consumo, suministración peligrosa de sustancias, como por ejemplo en el área de la agronomía, que en el cual se utilizan pesticidas, y el uso extremo de estas sustancias se pueden adherir a la cosecha y crear una intoxicación en la salud de las personas. Luego encontramos lo que son los delitos relativos al medio ambiente, que son aquellos que atentan contra el equilibrio de los ecosistemas. Un ejemplo puede ser en el caso de la minería, o también en el caso de los ríos, que al agregar este tipo de sustancias al agua pueden causar lo que son daños a la salud de las personas e incluso a la muerte. Esto ha sido mi participación, y los dejo con mis compañeros. Ok, hoy hablaremos sobre las penas que están tipificadas en el Código Penal. ¿Cuál es la relación? Como hemos aprendido al inicio de esta presentación, el Laboratorio de Toxicología Forense tiene como función primordial
y identificar las drogas, venenos y otros compuestos químicos en fluidos y tejidos humanos relacionados con hechos que son objeto de investigación criminal. La toxicología permite la determinación de sustancias o estupefacientes con objeto de ayudar a la investigación. Por eso que el constituyente nos tipifica en el artículo 183 sobre el incendio. Quien provoca un incendio con riesgo para la vida, la integridad o la salud de la persona debe ser castigado con la pena de prisión de 10 a 15 años. Esta es una clasificación de la toxicología. ¿Pero por qué? Porque en contexto es que el humo de los incendios contienen sustancias tóxicas que son generadas durante el proceso de combustión y que pueden causar la muerte. El humo que se produce en los incendios contiene una mezcla compleja y tóxica de sustancias que dañan la salud, a tal punto que pueden ocasionar la muerte. Los gases tóxicos que se liberan en un incendio dependen de gran medida del tipo de material químico o sustancia que se esté quemando y pueden ser clasificados en gran medida como agentes irritantes respiratorios. Por ejemplo, si se libera mucho monóxido de carbono en los incendios de madera, y mientras que en la combustión de nylon y plástico se libera el cianuro, que son químicos muy contaminantes para el ser humano que pueden provocar la muerte. Por eso el constituyente nos dice de que es un delito. También hemos puesto el asesinato como una clasificación en el artículo 193, ya esto es por los envenenamientos. Nos dice el constituyente que quien dé muerte a una persona concurriendo a alevosía, ensañamiento, recordemos de que aquí es cuando no existe riesgo para el delincuente. Es circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, quiere decir entonces. Debe ser castigado con la pena de prisión de 20 a 25 años. Por ejemplo, en los celos, de las discusiones domésticas, rencores infantiles, etc. Y es que siendo prácticos podemos variar el motivo de este caso, pero el objetivo es matar. Hoy en día han descendido mucho los casos de envenenamiento criminales respecto a otras épocas históricas. Lo que se siente de información en envenenamiento son los raticidas que los mezclaban en agua o en comida para envenenar a una persona, y eso es un delito. El artículo 291 también lo hemos relacionado con la toxicología, ya que trata del delito contra la seguridad de los trabajadores. Quien pone en peligro grave la vida o salud, la integridad física de los trabajadores por no facilitarle los medios y medidas de seguridad e higiene necesarias para desarrollar su trabajo, debe ser castigado con la pena de prisión de 6 meses a 12 años. Es que aquí existen delitos contra la seguridad de los trabajadores, que pueden ser en el caso que las personas laboren con químicos, pero no se les facilitan los medios adecuados para trabajar con las sustancias y evitar algún daño futuro. La contaminación del ambiente de trabajo se da por actividades de manipulación, uso o transporte o almacenamiento de materias que pueden generar o dispersar gases y partículas en cualquier estado físico en el aire. Y esto ocasiona la enfermedad y hasta la muerte del trabajador. En la siguiente lámina podemos ver de que nos refrenda en el artículo 36 también una clasificación a esto que venimos hablando de la toxicología, y es la suministración peligrosa de sustancias. Debe ser castigado con la pena de prisión de 2 a 4 años, y el constituyente nos enumera 3. Número 1, suministrar a los animales o vegetales destinados al consumo humano sustancias no permitidas. Numeral 2, en la elaboración de alimentos emplea materias, productos o subproductos que contienen sustancias extrañas. Numeral 3, industrializa para consumo humano carne o subproductos de animales afectados por enfermedades directa o indirectamente transmisibles a la persona. Este delito relativo es a los alimentos o producción destinada al consumo. Por ejemplo, como es en el área de la agronomía, como había explicado anteriormente, en la cual se utilizan los pesticidas y el uso extremo de esas sustancias se pueden adherir a la cosecha y crear intoxicación, y eso también está tipificado como delito por si hay algún tipo de muerte. El artículo 324 del Código Penal también nos refrenda la contaminación del aire
las aguas o los suelos, quien con infracción de la legislación protectora del medio ambiente realiza actividades contaminantes que afecten a la atmósfera, las aguas marinas, las aguas continentales, el suelo o el subsuelo, y con ello pone en peligro grave el equilibrio de un ecosistema, debe ser castigado con la pena de prisión de 3 a 6 años. Esto ocurre en casos de empresas que contaminan las áreas, por ejemplo, los ríos en el caso de la minería, y esa agua se vuelve no apta para el uso de las personas por cantidad de químicos que terminan en ella. En la siguiente lámina podemos ver el artículo 326 del Código Penal. Manejo ilegal de desechos peligrosos. ¿Quién elimina, quién gestiona, comercializa o traslada desechos peligrosos con infracción de los controles legales establecidos para los movimientos transformatorios de estas sustancias? ¿Cómo identificar entonces esos residuos? Pues lo podemos identificar con la sigla CRTIB, es decir, corrosivo, reactivo, tóxico, inflamable y biológicamente infeccioso. Se entiende por residuo peligroso aquellos que son sólidos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilizando un consumo, poseen sustancias químicas que pueden ser peligrosas o nocivas para el ser humano y también para el ambiente, y por eso lo hemos relacionado también con la toxicología. El artículo 311 se tipifica como el tráfico de drogas, y esto nosotros lo sabemos muy bien, pero el tráfico de drogas con el tráfico de precursores, que ya lo vamos a ver en la siguiente lámina, tienen mucha relación, y pongan mucha atención en la diferencia de cada uno de ellos. En el tráfico de drogas, el constituyente refrenda quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o la posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de 4 a 7 años. Vean aquí, años, si se trata de drogas que no causen grave daño a la salud. Pero si causan grave daño, son de 7 a 10 años. Y en la siguiente lámina podemos ver el artículo 314, que tiene relación con lo que acabamos de leer, que es el tráfico de precursores. Y vean aquí la diferencia con lo anterior. Quien financia, quien fabrica, elabora, trafica o distribuye equipos, materiales o sustancias con destino al cultivo o a la elaboración ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posee con aquellas finalidades, debe ser castigado con la pena de prisión de 4 a 6 años y también una multa económica. El bien jurídico protegido aquí, ¿cuál es? Pues es la salud pública, por lo que se diferencia con las conductas que afectan la salud individual y colectiva. La mera posición para autoconsumo de drogas, pues no constituye un delito. Y vamos a ver la última clasificación que tenemos, que es la contaminación radioactiva. Quien emite o permite la emisión de radiaciones, nos menciona el artículo 178, de ionizantes, violando los protocolos aprobados por los estándares internacionales fuera de las instalaciones autorizadas, debe ser castigado con la pena de prisión de 6 a 12 años. Aquí podemos ver el máximo y el mínimo de la pena. Inhabilitación especial para el ejercicio de una profesión o oficio, comercio e industria por el doble de tiempo que dure la pena. Es decir, si cae preso por unos 6 años, entonces la inhabilitación sería por 12 años que no pudiera trabajar en el lugar donde se le quite el empleo, ¿no? Delitos contra la seguridad colectiva son delitos que tienen relación entonces con las radiaciones ionizantes. Podemos definirlas como aquellas que poseen la energía suficiente para lograr ionizar la materia, logrando al mismo tiempo extraer los electrones ligados al átomo, por lo que puede ser partículas como los rayos X o los rayos gamma. Y esas han sido las clasificaciones del Código Penal en referencia a la toxicología.
A continuación quedará el compañero Melvin. Estará el compañero Melvin. Él nos hablará sobre los elementos jurídicos. Voy a continuar yo con los agravantes. Ya tenemos poco tiempo, voy a mencionarla brevemente del artículo 184 de los incendios cualificados, que esto significa que tienen todos los requisitos. Bueno, primero que nada hay que entender que un agravante es un hecho que incrementa la pena. En el derecho se denomina agravante a las circunstancias que incrementan a la responsabilidad penal de un sujeto. Y en el artículo 184, en los incendios cualificados, la palabra cualificado nos indica algo que cumple con todos los requisitos necesarios. Y relacionado al artículo 183 del incendio y el 178 relacionado con la contaminación radioactiva, se establecen las penas, se deben aumentar en 1/3 cuando las conductas se realicen en lugares habitados y destinados para el uso habitacional. Número 2, por la destrucción de la propiedad privada, por destrucción de lugares públicos o destinados al uso público, ya que estos son de interés público y es responsabilidad del Estado cuidar y mantenerlos. Y el número 3, por destrucción en las embarcaciones, aeronaves o otro tipo de transporte colectivo, público o privado. Esto debido a que la utilidad de ellos tienen como fin afectar la actividad económica del país o para el uso particular, comercial, privado o daño de las personas, ¿verdad? También el número 4, si hay algún daño en una fábrica o establecimiento comercial, industrial, agrícola o depósito de alimentos. De igual forma, influye en el factor económico y la pérdida de empleos que generan ingresos a las familias que dependen directamente de ellos. En el número 5, en los depósitos de sustancias explosivas o inflamables, ya que estos pueden producir daños colaterales para la salud pública. Y en el número 6, en los pozos petroleros, galerías de minas u oleoductos, ya que estos son fuentes de materias primas para la actividad económica del país y generadores de divisas en el caso de las minas. Ahora, en el relacionado al 312, sobre las agravantes específicas del tráfico de drogas, en el caso del párrafo que contenido en el artículo 311, nos indica que se deben imponer las penas de prisión de 10 años a 15 años y multa que trasciende a 300 o 500 días si concurre alguna de las circunstancias siguientes. Número 1, que las sustancias objetos del delito se faciliten a menores de 18 años, personas con discapacidad o personas sometidas a tratamientos de rehabilitación y desintoxicación o se les utiliza para la actividad del tráfico. Número 2, el culpable se aprovecha de su carácter público o su implicación en el área de ciencias de la salud para la realización del hecho. Número 3, el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado. Número 4, el hecho puede poner en grave peligro la vida o la salud de las víctimas como consecuencia de la pureza de la sustancia, su adulteración, la mezcla, manipulación o de cualquier otra circunstancia controlada por el culpable. Número 5, la cantidad objeto del delito es de especial importancia. Por ejemplo, si son cantidades para la comercialización y tráfico de la misma. Que la conducta se dirige a unidades militares, policiales o establecimientos, ya que estos son encargados de la seguridad nacional. El tráfico de drogas se ha convertido en un fenómeno mundial, ya que es una de las materias importantes en el mercado negro y mundial. Los gobiernos se oponen expresamente al tráfico de drogas ilegales, pues esto pone en riesgo la salud pública de una sociedad. Agravantes estipuladas en el artículo 315. Esto relacionada al artículo 314. Ya había mencionado los precursores,
que se consideran aquellas personas que financian, fabrican, elaboran, trafican o distribuyen equipos, materiales o sustancias con destino al cultivo o elaboración ilícito de las drogas. En este caso, se deben imponer la pena de prisión de 6 a 10 y multa de 100 a 500 días si ocurre alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 312 del presente código. Si el culpable, estando autorizado administrativamente para la posesión y el comercio de precursores, lo deriva para los fines ilícitos. En conclusión, podemos llegar que se puede observar que es de suma importancia el estudio correcto de las distintas muestras toxicológicas para así identificar un crimen y de tal manera identificar la causa de muerte de manera exitosa, para así poder saber qué tipo de muerte se ha llevado a cabo, tomando en consideración la toxicología forense como una rama importante para el aporte del diagnóstico de la causa de muerte. Número 2. Toda sustancia puede lesionar o causar muerte a una persona si no se da el uso adecuado en caso de las ilícitas. Y el número 3. Los usos de sustancias no permitidas serán penadas de acuerdo al Código Penal. Bueno, esto es todo de nuestra parte. Muchas gracias. Y pasamos a el espacio de preguntas. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas? ¿Comentarios? Por mi parte no quedó muy clara la exposición. Solo quiero agregar que a pesar de las dificultades, el equipo se destacó abogado y dieron una buena explicación y se basaron bastante en lo que es el Código Penal, mencionando los artículos, que eso es bastante importante para nosotros. Solamente agregar eso. Felicitar al equipo. Gracias, compañera. Muchas gracias, estuvo muy buena la exposición. Yo pienso lo mismo también. La presentación, las diapositivas y el desliz que tuvo con el cambio de las diapositivas, pero eso es parte de las presentaciones online. ¿Sí? No se preocupe que sí, eso no está sí, doctor, igual podemos, si no lograron ver las diapositivas que yo estuve compartiendo, puedo subirlas al foro para que igual los compañeros tengan acceso a ellas y puedan también leer, tal vez, si alguna de las diapositivas de mi presentación, de lo que yo estuve hablando, no tuvieron acceso a ellas, entonces igual yo las subo para que puedan leerlas. Qué excelente. Bueno, jóvenes, nos quedan 5 minutos. Miren, la toxicología acá en Honduras, pues, ha estado desarrollándose poco a poco. Ya hoy hay un buen laboratorio de toxicología, aunque no está el equipo todavía necesario para hacer las técnicas, pero sí hay muchos procedimientos que se pueden realizar y son de mucha utilidad en el caso de todos estos delitos que mencionaron sus compañeros sobre los homicidios, ¿sí? Al igual como la muerte en accidentes laborales, hoy en día, acuérdense que la industria, como la mayoría tiene un sistema de gestión en seguridad e higiene, entonces ya los accidentes de este tipo son menos frecuentes. Pero siempre hay situaciones que estos químicos son volátiles y luego se combinan y van en el aire, y si están en cuartos cerrados y entran los trabajadores, pueden ocurrir este tipo de intoxicación. La idea de tener un buen laboratorio de toxicología es una buena herramienta para obtener evidencias para demostrar la manera de la muerte y la causa de la muerte. ¿Sí? Eso sería lo más importante. Bueno, si no hay más preguntas, pues nos vemos el día de mañana con la siguiente exposición. Jóvenes, buenas tardes. Feliz tarde. Ok, buenas Gracias, doctor. Feliz tarde.